en un tiempo determinado, en un año, en 6 meses, en el tiempo que sea que vamos a proponer nosotros obtener un cambio, una transformación. De manera que estamos hablando de transformar la realidad. Hay una palabra que es así como disruptiva y que tiene una estrechísima relación con esta cuestión de modificar la realidad, o transformar la realidad, que es el concepto de poder. Yo siempre digo que tenemos el hábito de pensar el poder como un sustantivo, es decir, tengo poder, o él tiene poder. Pero el poder también es un verbo, ¿no? Poder hacer, poder decidir, poder asignar un presupuesto, poder estructurar funciones para determinadas personas que van a ejecutar una actividad. El poder transformar es una capacidad que viene justamente de la condición de acumulación de capacidades que nos permite hacerlo. Si yo no tengo el respaldo, no tengo la ubicación institucional, no tengo la capacidad económica, no tengo los respaldos en términos de alianzas y negociaciones, no voy a poder hacer esas transformaciones que quiero hacer, aunque esas transformaciones sean un pequeño proyecto para la comunidad. De manera que diseñar un plan, un programa o un proyecto implica siempre una disposición a transformar la realidad desde una capacidad de poder hacerlo, desde una posición de poder relativo, ¿no es cierto? Nunca tenemos la suma del poder, pero si vamos a transformar la realidad lo hacemos porque podemos. Cuando no podemos, y eso nos enseña Marcus, es porque hay otros actores involucrados que tienen la decisión de transformar la realidad en otra dirección, en otro sentido, en otra cosa, diferente a la nuestra. Es decir, no estamos contando nosotros con su respaldo, con su apoyo. Hay actores involucrados que generan una tensión que impiden o van a impedir, cuando lo tengamos planificado y lo queramos ejecutar, que ese proyecto se haga realidad, o que ese programa se haga realidad, o que una política pública sea exitosa. Quiere decir, y acá empezamos a hablar de lo que nos enseñó Carlos Marcus, que ahora le voy a contar quién era este señor. La planificación pensada estratégicamente parte del supuesto de que hay otros actores involucrados en el escenario, no solamente nosotros con nuestra intencionalidad, y que la posibilidad de llevar adelante cualquier proyecto que intente transformar la realidad en un sentido deberá contar con viabilidad, es decir, con el apoyo de algún sector de esos actores involucrados que sume fuerza, que se acople, que se ensamble con nosotros y que nos permita ir en esa dirección. Si los otros actores involucrados son más poderosos, deberemos hacer alguna estrategia para ver cómo construimos viabilidad, pero ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Yo no sé si ustedes saben quién fue Carlos Marcus. ¿Lo conocen? Lo leyeron, algunos ya lo leyeron, o por lo menos empezaron a escuchar nombrar. Carlos Marcus era un economista que fue el presidente del Banco Central y ministro de Economía de Salvador Allende en Chile en las épocas de los 70, cuando hubo un gobierno del Partido Comunista en Chile. No sé si tienen alguna noticia de lo que pasó en esa época, pero por
supuesto, con el golpe del 73, que elimina el gobierno de Salvador Allende, Carlos Matus va a parar a la cárcel. A Salvador Allende, bueno, ya todos sabemos que murió en ese golpe, defendiendo la Casa de la Moneda, pero Carlos Matus, estando en la cárcel, se preguntaba por qué habían fracasado ellos como propuesta de gobierno, si tenían un plan tan perfecto para hacer las transformaciones que querían hacer en Chile. Y llegó a la conclusión de esto que estábamos hablando, que había otros actores involucrados que querían otra cosa, que no querían hacer lo que ellos querían hacer. Y que efectivamente no habían tenido ellos la capacidad de anticiparse a estos actores involucrados y de tomar las precauciones de construir viabilidad para su proyecto. Así fue que después vino Pinochet y estuvo como 30 años en el poder, ¿no es cierto? Bien, una vez que salió de la cárcel, Matus se exilia en Venezuela, donde crea la Escuela Latinoamericana de Planificación, y allí se formaron legiones de planificadores de toda América Latina con esta perspectiva estratégica que Matus aprendió reflexionando acerca de su fracaso o del fracaso del proyecto comunista chileno. Especialmente pensándolo como una herramienta para la transformación en América Latina y para que no se volviera a repetir este fracaso que ellos habían vivido tan sangrientamente, ¿no? A partir de su estadía en Venezuela, Matus escribió varios libros. Y el primero de todos es una joyita que yo les recomiendo, está agotado pero se consigue en fotocopias por ahí. Se llama Estrategia y Plan y es del año 74. Es decir, lo primero que Matus escribe después de ese año en la cárcel y después de pensar cómo hacer para cambiar la forma de diseñar la política pública para no caer nuevamente en ese fracaso. Y de ese primer libro, bueno, ha habido muchos otros, Adiós señor presidente, bueno, varios, hasta uno que salió en la década del 90, que se dedica a proyectos específicamente. Es un libro chiquito, finito, que se llama El método Altadir de planificación, especialmente dedicado a proyectos que, si ustedes quieren después tener una herramienta clarita para la planificación participativa, ese es un libro muy recomendable porque es fácil, es sencillo y es la obra póstuma de Matus. Pero a mí me gustaría arrancar por los conceptos básicos que nos enseña Matus, mucho antes del método Altadir de planificación participativa, cuando él sienta las bases de este pensamiento estratégico, que es lo que yo quisiera charlar inicialmente con ustedes, que es lo que les va a permitir después encarar su proyecto con otra lógica, con otra mirada, tratando de pararse estratégicamente y que no les pase lo que le pasó a Chile en el 73, aunque lo de ustedes sea una cosa muy pequeña. Gracias, la primera. Yo voy a tratar de no mirar las pantallitas, porque si no me la paso leyendo y no tiene ningún sentido. Pero fíjense que arrancamos por lo que Matus nos enseña, que es pensar estratégicamente. No estamos acá hablando de planificar, sino simplemente de pensar. Cuando uno piensa en una realidad, suele cargar con cierto voluntarismo, de pensar que uno, a fuerza de voluntad, a fuerza de darle con la cabeza a la pared, va a conseguir lo que quiere o lo que
uno considera que está bien, que debe ser. Sin embargo, hay infinitos obstáculos que a veces uno no tiene todavía detectados, que uno no tiene identificados, y que uno, como no los tiene identificados y no sabe que están ahí, no tiene nada previsto en defensa de esos obstáculos o para poder saltar esos obstáculos. Pensar estratégicamente es pensar sabiendo que no hay caminos rectos que nos llevan así como flecha a nuestro objetivo. Todos los caminos son caminos llenos de desvíos y de traspiés, donde uno va haciendo alianzas, va buscando apoyos, va construyendo viabilidad para poder después llegar a aproximarse, aunque sea, a ese objetivo, a esa meta que teníamos nosotros inicialmente. Es decir, esas fantasías de que a fuerza de trabajo yo voy a conseguir, voy a llegar allá donde quiero, así derechito como flecha, no es pensar estratégicamente. En la familia anterior hablaba de direccionalidad. Yo mencioné recién ese punto de lo que está bien, que nos parece que tenemos que alcanzar. Matus habla el concepto de direccionalidad, es uno de los conceptos básicos de la planificación pensada estratégicamente. Nosotros, en el presente, en el momento actual en el que estamos planificando, tenemos una forma determinada de definir el problema sobre el cual queremos intervenir. No es la única. Si yo les pregunto a ustedes cómo definen el problema de los niños en Florencio Varela en el año 2023, seguramente ustedes van a tener un abanico bastante amplio de problemas que priorizan o que identifican como más importantes. Inclusive el mismo problema puede ser que lo conceptualicen de diferentes formas, porque cada uno tiene en su mochila su propio marco conceptual que hace que puedan definir el problema inicial de una forma particular, puntual, específica, diferente para cada planificador, para ustedes. En función de cómo ustedes definen ese problema inicial, que ese problema podríamos definirlo como lo anormal, lo que no está bien y que debería ser intervenido, abordado para transformarlo en algo que esté mejor, que esté bien, que se asemeje a lo que consideramos ideal, ¿no es cierto? Son como dos caras de la misma moneda. Lo que hoy está mal, incompleto, que no garantiza ejercicio de los derechos o que está generando sufrimiento a los sujetos sobre los cuales queremos intervenir, tiene un reverso que es lo que quisiéramos alcanzar como ideal, ¿no es cierto? Si nosotros nos planteamos el punto de partida y el punto de llegada de la situación ideal, que Matus llama la imagen objetivo, podríamos marcar una línea imaginaria que es nuestra direccionalidad. Es decir, en nuestra situación particular, según como cada uno define el problema, como cada uno se para frente al problema, idealmente hay una imagen objetivo, una imagen ideal y una línea que nos conduce hasta allá. Que esta es nuestra direccionalidad rectora. ¿Eso quiere decir que nos vamos a mover por esa línea? No. ¿Y quiere decir que vamos a llegar a nuestra imagen ideal, a nuestra imagen objetivo? Tampoco. Probablemente nunca la vamos a alcanzar. Pero la planificación consiste en diseñar pasos, diferentes estrategias que hagan posible que nos vayamos aproximando a esa situación ideal, siempre en la direccionalidad. Si yo quiero ir para allá,
no me tengo que ir para el otro lado. Es decir, aunque yo vaya a dar un pasito cortito, tengo que hacerlo siempre en función de esa perspectiva que tengo, de esa construcción futura que quiero lograr. Aún sabiendo que yo reconozco que nunca me voy a sentar arriba de ello, digamos, pero siempre voy a ir dando pasitos que me aproximen en esa dirección. Estos conceptos de Matus nos hacen pensar en que ese camino que decíamos que está lleno de obstáculos, en realidad está constantemente poblado de un montón de actores involucrados que conforman un mapa de actores que son los que nos van a ir cuestionando permanentemente esa dimensionalidad a la que nosotros quisiéramos trasladar esta realidad como si la pudiéramos proyectar al futuro. A veces los actores son los propios sujetos destinatarios de la planificación. A veces son otros actores que están por allí involucrados, que trabajan con la misma población, o simplemente que van a ver afectados sus intereses o sus posiciones, o que tienen ideas acerca de cómo debe ser la realidad diferente de las nuestras. Hay muchos actores involucrados. A veces los actores son personas de carne y hueso, y a veces los actores son simbólicos, o son lo que llamamos la opinión pública, o las fuerzas hegemónicas de comunicación, o las religiones, o, bueno, diferentes actores institucionales y hasta abstractos, cuestiones culturales que inciden y que hacen presión para que nosotros no podamos avanzar en la línea que quisiéramos avanzar. Estos son conceptos básicos de la planificación. Ustedes se ubican en el pequeño proyecto que uno puede diseñar para una institución, para un barrio, para un grupo, o lo piensan en términos de un programa en un ministerio, o lo piensan en términos del diseño de una política pública nacional o provincial. En cualquier caso, rápidamente pueden empezar a contar qué actores están poniendo el palo en la rueda, que están haciendo la zancadilla, qué actores son aquellos que están jugando en contra, qué actores son aquellos con los cuales uno debería empezar a sentarse para hacer alguna alianza, aquellos que tienen algún punto en común, y aquellos con los que va a tener que establecer mecanismos de protección y de defensa para evitar el boicot o el sabotaje directamente. Pero en cualquier nivel que trabajemos en planificación, uno tiene que sentarse a pensar, bueno, ¿quiénes son estos sujetos? ¿A quiénes tengo enfrente que me van a ayudar y a quiénes tengo enfrente que me van a entorpecer la tarea? Entonces, la lógica es la misma en cualquier instancia. Y el concepto de normalidad, yo quisiera trabajar con ustedes un poquitito. Hace mucho yo dije eso que consideramos que está bien, ¿no? Nuestra situación ideal. Si nos ponemos a pensar en qué es lo normal para cada uno de nosotros en una situación dada, por ejemplo, la crianza de los niños, ¿no? En una familia, vamos a constatar rápidamente que todos tenemos una idea de normalidad bastante diferente, bastante sui generis. Lo que es normal para mí no es normal para ella o no es normal para él, y en consecuencia, desde esta diferencia del concepto de normalidad, vamos a constatar que también hay diferentes mediciones de lo que es anormal, de lo que para unos es un problema y para otros es apenas una dificultad y para otros no pasa nada, digamos. O también hay diferentes grados
de priorización, diferentes grados de importancia en los que esos criterios de anormalidad ubicaríamos. Para unos, algunas cuestiones son fundamentales y hay que abordarlas inmediatamente, y para otros hay otros temas más importantes y estos podrían relegarse para una instancia secundaria, digamos. Entonces, creo que acá ya está todo, ¿no? Yo les dije que al final de todas las filminas hay 3 o 4 que están dedicadas al diseño del proyecto. En realidad hay 2 cuestiones que uno tendría que establecer en relación al diseño y al proceso metodológico de planificación. El diseño es el producto escrito, ¿no es cierto? Ustedes hacen un proyecto, lo escriben y lo muestran. Acá tengo mi proyecto, mi producto. Ahora, cuando ustedes llegaron a esa instancia de escribir su proyecto, es porque ya estuvieron trabajando en su cabeza bastante, juntando información, pensando, yendo y viniendo, cambiando de idea respecto a cuál es el problema, respecto a qué es lo que ustedes quisieran hacer, respecto a cuáles son los inconvenientes que se les presentan en términos de actores que les van a quitar viabilidad, o cuáles son las posibilidades, los apoyos, los impulsos que favorecen la dirección en la que quieren avanzar, y también en cómo lo harían, es decir, las actividades, qué metas, en cuánto tiempo, con qué presupuesto, cuestiones técnicas, ¿sí? Pero en realidad hay un proceso metodológico que es ese que transcurre en la cabeza de ustedes hasta que llegan a la concreción del diseño, de la escritura del proyecto. Y en ese proceso metodológico yo me quiero detener porque es el más importante, porque si uno no lo recorre correctamente, nunca va a llegar a escribir correctamente el proyecto. Es decir, hay un trabajo intelectual, un trabajo interior que ustedes hacen pensando y tomando decisiones, y después lo van a plasmar por escrito. Pero no es tan importante la escritura, aunque parece que es el momento culminante, porque eso resulta fantástico y resulta muy bien si lo anterior, que no es palpable, que no es objetivable, que no se ve, no está bien hecho. Y lo anterior es lo que Matu llama el proceso circular de los momentos de la planificación. ¿Por qué es circular? Porque contra lo que se puede pensar en general la gente que se preocupa por hacer un diseño, no hay etapas sucesivas lineales. Primero hago el diagnóstico, después pongo los objetivos, después pongo no sé qué y termino con la evaluación. Bueno, eso en realidad es un orden caprichoso que se le pone a los diseños, que se puede alterar, que se puede variar. Y es más, carece totalmente de importancia porque hay programas en la computadora como el Project, que uno lo baja y te dice todo el orden de la estructura del proyecto, y uno lo que tiene que hacer es meterle toda la información y ya está. Pero hay que saber qué información. Y ahí es donde aparece este tema de los 4 momentos que son circulares, porque ninguno se da antes que otro, todos se dan en simultáneo y se van retroalimentando. Los vamos a analizar por separado, pero sepan que esta enunciación de los 4 momentos no implica una secuencia, no es lineal. Yo voy a hablar primero del momento explicativo, pero yo voy a permanecer en el momento explicativo todo el tiempo, aún
cuando ya estoy en plena ejecución del proyecto. ¿Qué es el momento explicativo? El producto debiera ser, después en el diseño, lo que llamamos el diagnóstico. Pero es mucho más que eso, porque la explicación implica que yo ya definí cuál es el problema que voy a explicar. Y la definición del problema que voy a explicar ocurre en el momento normativo, que es el que está puesto después. No quiero ni siquiera nombrar la palabra segundo para que no les quede una idea errónea. Cuando yo defino el problema, lo defino por esa contraposición entre lo que es normal y lo que es anormal, que les mencionaba antes. A partir de mi marco conceptual, es decir, del bagaje de ideas que yo tengo respecto a cómo es la realidad y qué cosa está bien y qué cosa no está bien, yo defino el problema y establezco que ese problema es el que voy a abordar. Pero en el momento explicativo es cuando yo voy a buscar toda la información posible que me permita describir cuantitativa y cualitativamente el problema y explicar causalmente el problema. Es decir, voy a tomar datos cuantitativos, por ejemplo, cuántos son, cuántos tienen el problema, cuál es el grado del problema, cuál es la magnitud del problema, y también pues, lo voy a hacer desde el punto de vista cualitativo, que voy a contar qué tipo de rasgos particulares adquiere el problema en esta circunstancia, qué forma particular adquiere en esta situación institucional, porque siempre lo hacemos desde una instancia institucional nosotros, o son un centro de práctica, o están trabajando en un hospital, o están trabajando en un ministerio, pero siempre hay una conexión que justifica la intervención y que hace que ustedes vean el problema desde una perspectiva específica. Un momentito, vamos a reponer fuerzas. Volver para atrás. Ese momento explicativo incluye el tercer elemento, dijimos descripción, explicación, que la explicación fundamentalmente va a ir también a la profundización de las causalidades del problema y de las consecuencias del problema, y ahora lo vamos a ver con ese esquemita que recién le dije a Graciela que lo pasara para atrás. Y también vamos a hacer el mapa de actores, es decir, vamos a dedicarnos a ver quiénes son los actores involucrados, cómo es su forma de situarse en relación al problema, y de acá, de esto, viene el nombre que adopta Matus para lo que históricamente se conoció como diagnóstico. Él lo llama análisis situacional. Entonces, en planificación estratégica, lo que usualmente se llama diagnóstico adquiere una denominación que es análisis situacional. Y este nombre viene del análisis de cómo se sitúan los actores en relación al problema. Es decir, cómo se para cada uno de ellos en relación al problema. Y fíjense, tan importante es esto, que esto impregna la denominación del diagnóstico. ¿Sí? No importa tanto cómo es el problema, sino cómo son los actores, cómo pintan en este escenario, qué es lo que se espera que van a hacer. Nadie conoce el futuro, pero Matus dice, un buen planificador conoce a los actores tan profundamente que puede anticipar sus movimientos futuros. Fíjese qué importante, hay que trabajar mucho
para conocer muy bien a los actores involucrados y poder generar alguna hipótesis de quiénes van a ser los que ayuden y quiénes van a ser los que entorpezcan, y qué tipo de ayuda puedo recibir y cómo debería moverme para obtener esa ayuda, qué tipo de alianzas, negociaciones, aproximaciones y qué tipo de estrategias puedo hacer para neutralizar a aquellos actores que pueden molestar o que pueden entorpecer o que tienen una concepción diferente de la resolución del problema a la que tenemos nosotros y van a estar en contra. Entonces, bueno, hay un montón de diferentes caminos que yo puedo seguir, diseñar y seguir después, que se llaman estrategias para construir viabilidad, es decir, para ir convenciendo gente, actores, para que se vayan sumando. Y miren, hay muchísimas experiencias en políticas públicas de proyectos que han estado 10, 20 años dando vueltas por ahí, porque no eran viables. Y las instituciones o los grupos o las organizaciones que los querían llevar adelante lo trabajaron, lo difundieron, convencieron gente, hasta que la balanza se torció para el lado de los que lo querían llevar adelante y se pudo hacer. Hay, miren, infinitas experiencias, algunas. La ley de, digo, vinculando lo de niñez, la ley que tenemos Claro. de niñez, Por ejemplo. otra movida. Y no obstante eso, todavía hoy quedan muchos actores involucrados que siguen con el modelo del patronato que tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, todavía falta mucho para trabajar y construir un terreno llano absolutamente viable. Y como eso, qué sé yo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley, la ESI, Voluntaria del embarazo. Claro. Bueno, y montones, que han tenido siempre han presentado el inconveniente de tener un conjunto de actores que se podía anticipar que iban a estar en contra, y muchos de ellos todavía siguen estando, digamos. Vos mencionaste la ley de interrupción voluntaria del embarazo, todavía siguen los pañuelos celestes dando vueltas por ahí. Pero bueno, en algún momento la balanza se equilibró para nuestro lado y se pudo llevar adelante. No obstante, todavía hay en muchísimos lugares hospitales que se niegan a hacerlo por ¿cómo es que se llama? Objeción de conciencia, exactamente. Bueno, esto que uno lo piensa en políticas macro, también pasa en los pequeños proyectos. Yo recuerdo hace un montón de años, cuando todavía no existía la ESI, yo trabajaba en una villa en Avellaneda y habíamos tenido una piba de 12 años embarazada que la escuela la quería sacar de la escuela, y en el gabinete peleamos para que y la nena siguió en la escuela y terminó séptimo, terminó con el bebé. Pero a partir de eso decidimos que había que hacer educación sexual. Entonces tuvimos que pedir autorización a los padres. Hicimos la primera reunión de padres y casi nos pasan por el paredón. Era como si fuera, no sé, y simplemente queríamos que los pibes supieran de qué manera se podía cuidar, porque que había relaciones sexuales evidentes, pues ya había un primer caso de embarazo en el séptimo grado. De manera que antes que pasara otro, era mejor que supieran. Bueno, pero los propios padres, yo tengo la imagen como si fuera hoy, me querían y yo sabía cómo salir de esa reunión. Y no se pudo hacer. No se pudo hacer, no había forma.
A todo esto yo me imagino que los padres seguramente tampoco abordaban el tema en su casa, porque les daba vergüenza, no sabían cómo decirlo, cómo explicarlo, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Pero era tema tabú. Bueno, ahora sí hablamos de problemas, porque para ayudarnos con el tema de la explicación del problema, Matus utiliza una herramienta muy conocida, que no la usa solamente Matus, la usa mucha gente. La primera está medio borrosa, disculpen, pero es una foto que yo saqué. Vieron que yo les dije, la parte explicativa analiza las causas y los efectos del problema, ¿sí? Las causas y las consecuencias. Y hay una figura que facilita, no digo que es la gran técnica, pero para quien está planificando por primera vez, experimente con el árbol de problemas porque suele permitirles ordenar las causas más importantes y las menos importantes, digamos, lo más profundo y lo más superficial. En el árbol de problemas, el tronco es el problema, las raíces son las causas y las ramitas son las consecuencias evidentes, las consecuencias que podemos detectar que ya está teniendo el problema. A veces uno puede también avanzar con consecuencias que todavía no se ven, pero que uno puede anticipar que si el problema continúa y se profundiza, podría llegar a aparecer. Esa es la lógica del árbol de problemas, nada más que eso. Vayamos al momento normativo, que ahí me quiero tener. No, esto no. Yo les hablé ya antes de el marco conceptual, ¿no es cierto? De lo que era normal y lo que es, en consecuencia, anormal, según nuestra forma particular de ver el problema. Pero acá quiero profundizar, esto lo van a tener todos, no les saqué fotos porque después las profesoras se los pueden pasar. No gasten tiempo en copiar esas cosas. Es muy importante que cada uno de ustedes sepa que, aunque no haya estudiado sobre el tema, supongan que van a hacer un proyecto sobre participación de los adolescentes en un proyecto recreativo, en un barrio. Bueno, el tema de participación debe ocupar a esta altura varias salas de la biblioteca de las ciencias sociales. Es muy difícil el tema de participación, hay mucho escrito, y hay mucho que no se sabe, y hay mucho que nos revela la dificultad de generar la participación y demás, ¿no es cierto? Pero aunque uno no haya estudiado sobre el tema, todos tenemos conocimientos previos, supuestos previos sobre los temas, que son los que nos hacen a priori elegir un tema y no otro, o elegir una temática o una propuesta de intervención y no otra. ¿Por qué uno podría decir la participación de los adolescentes y no el trabajo de los adolescentes? Hay un conocimiento subyacente en cada uno de nosotros que traemos puesto con nuestra historia de vida, con lo que, si somos varones, somos mujeres, si somos jóvenes, viejas, si nacimos acá o nacimos en la Patagonia o vinimos de otro país. Cada uno de nosotros porta un sistema de ideas acerca de cómo son las cosas,
que es innato propio de nuestra experiencia de vida, a lo que después agregamos cuando uno se pone a leer sobre el tema, a tratar de entender un poco más de qué se trata, agregamos otras ideas que puede ser que nos hagan cambiar nuestra posición o nos hagan ratificar nuestra posición. Pero siempre tenemos un bagaje de base, lo que llamamos nuestra mochila personal, que es la que entra a jugar cuando definimos lo que es normal y lo que no es normal. Nuestro sistema de valores, nuestra posición frente a la vida, frente al mundo. Entonces, sepan que cada uno de ellos no es una página en blanco, que todos tienen ideas en relación a las cosas que los hacen pararse de un modo determinado y no de otro en relación a un problema, y tener comportamientos, tener opiniones, tener posiciones, defender o atacar en relación a una problemática particular. Entonces, nunca están en blanco. Nunca, por más que uno no sepa, supongan un tema, qué sé yo, Salud universal, no sé si alguno estudió alguna vez, qué sé yo, pero a priori algo habrán escuchado y tienen alguna idea. Empezamos a conversar y seguramente alguno va a decir, sí, yo estoy a favor, no, yo estoy en contra, no, porque esto, porque el trabajo, porque el sueldo. Y después uno empieza a profundizar, pero a priori todos tenemos un sistema de ideas que nos hace posicionarnos en relación al criterio de normalidad. Bien, el otro. Este es el momento más importante en este circuito de la planificación. Yo les dije, para poder llegar al momento explicativo, primero hay que transitar el normativo, ¿no? Porque si yo no tengo definido conceptualmente el problema, ¿sobre qué voy a investigar? ¿Sobre qué voy a buscar los datos? Ahora, fíjense la circularidad. Una vez que yo empiezo a conocer acerca del problema, empiezo a buscar datos, empiezo a buscar cuantitativa y cualitativamente información sobre el problema y veo los actores y cómo se posicionan en relación al tema, es posible que yo en este tránsito, donde voy aprendiendo sobre el problema, empiece a cambiar un poquito. Es posible, no siempre pasa, mi forma de pensar lo que era normal en el problema y lo que es anormal. Hay un ida y vuelta acá, ¿no es cierto? Pero el momento estratégico es consecuencia de los dos momentos previos, porque trata de que a partir del mapa de actores que yo construí en el momento explicativo y tomando en cuenta lo que yo defino como mi imagen objetivo en el momento normativo, es decir, lo que sería ideal, yo tengo que hacer una medición de viabilidad. Sí, bueno, a ver, ¿cuál es mi punto? ¿Dónde estoy parada? ¿Cuánto puedo avanzar en la direccionalidad hacia mi imagen objetivo? ¿Puedo dar un gran tranco o puedo abrir por ahí un paso chiquitito? Siempre y cuando yo vaya en la dirección correcta, voy a definir en este momento cuán viable es lo que yo pretendo hacer. Y a partir de saber cuánto de viable es, yo voy a definir estrategias para construirle viabilidad. Cuando nosotros pensamos en un curso de acción, ¿no? Ya en actividades, solemos pensar en actividades que están destinadas a ir ejecutando acciones, actividades que me lleven a alcanzar mis objetivos. Sin embargo, sepan que en paralelo con esas acciones, que efectivamente van a hacer, van a ir haciendo otras que están destinadas exclusivamente a construir viabilidad. A veces
no hay mucha diferencia. En la misma actividad ustedes van a estar hablando con el cura de la iglesia, hablando con la directora de la escuela, están haciendo una actividad barrial y van a aprovechar a ir hablando con los vecinos, con ese puntero que saben que tiene por ahí, que presenta más inconvenientes. Van a estar llevando adelante líneas de trabajo que llamamos estrategias para construir viabilidad, para ir disolviendo esos escollos que teníamos o para ir aumentando los apoyos que teníamos de algunos actores, para irlos concretando en acuerdos específicos, para ir haciendo cada vez más posible ir llegando a ese punto de la imagen ideal, la imagen objetivo. La otra. Bueno, no sé si a la mía esta, pero me puse. El momento táctico operacional es el momento donde se concretan las decisiones acerca de qué es lo que vamos a hacer para llegar a la imagen objetivo, habiendo ya conocido cuál es la situación en la que estamos. Lo más importante que pasó dentro de nuestra cabeza todo este tiempo son los 3 momentos previos. Para llegar al momento táctico operacional debimos haber trabajado mucho en el análisis del problema, de la situación y de los actores y haber tomado decisiones. En el momento táctico operacional ponemos en marcha lo que queremos hacer. Para esto tuvimos que hacer el diseño, que es un accidente. Yo les dije, es lo menos importante, porque todo lo otro no se concreta, no se plasma en un papel. Después que lo tienen, ahí sí van a definir objetivos en función de la viabilidad, en general los específicos, van a establecer sus metas. Las metas son los objetivos específicos, pero cuantificados. Supongan que ustedes dicen lograr la participación de los adolescentes en las actividades barriales. Bueno, eso es un objetivo general. Ahora, para saber de qué actividades barriales se trata y de cuántas cosas vamos a hacer, yo tengo que establecer puntualmente objetivos específicos. Entonces yo voy a decir la participación en actividades recreativas, la participación en actividades de educación sexual, la participación en actividades de saneamiento ambiental. 3 objetivos específicos. Cada objetivo específico va a tener sus propias metas, porque yo puedo decir en general actividad recreativa, pero por ahí yo lo que voy a hacer es un partido de fútbol y se termina el cuento. O por ahí lo que voy a hacer es sistemáticamente una serie de recitales de bandas y estimular a los pibes a que armen bandas y que ensayen y conseguir instrumentos musicales, y me va a llevar 2 años esto. No es lo mismo hacer un partido de fútbol que hacer una secuencia de organización de bandas y un cronograma de presentación de bandas en la última parte. Entonces, cuando yo establezco un objetivo específico, lo traslado a una meta y lo cuantifico y digo, formación de 6 bandas de música con instrumentos musicales que van a producir una serie de 6 recitales en el último semestre del año. Entonces, bueno, hay y seguramente hay una serie de actividades mucho más intensas que hay que desplegar que si yo solamente voy a hacer un partido de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la importancia de la meta. Ahí es donde yo pongo la carne arriba del asador. Cuando yo digo, bueno, puntualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántas cosas? ¿Con cuánta gente? ¿En cuánto tiempo? Y eso es lo que voy a después usar para evaluar. Yo no puedo meter un objetivo así en el aire. ¿Cuánta participación en la recreación? Y yo qué sé. A ver,
Si es un partido de fútbol, tengo que saber si efectivamente se anotaron los pibes y jugar al partido de fútbol. Si es una formación de bandas, la evaluación, los indicadores de evaluación van a ser totalmente diferentes, mucho más complejos, y es un tiempo mucho más largo, y lleva más plata, y más gente trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me define a mí de qué se trata esto son las metas. El objetivo me marca un panorama, me está estableciendo un aspecto del problema sobre el cual quiero intervenir, pero lo que muestra claramente, supongan que yo quiero hacer una política de viviendas, y entonces digo satisfacer necesidad de vivienda, y resulta que lo que voy a hacer es un programa que le dé subsidios para hacer núcleos húmedos a 60 familias, núcleo húmedo, el baño dentro de la cocina. O quiero hacer un programa que construya 6.000 viviendas en un municipio. Es diferente, ¿no es cierto? Y también es diferente si yo quiero hacer casas de 70 metros cuadrados o casas de un cuarto de 20 metros con baño y cocina. No es lo mismo. Entonces, esas cuestiones se especifican en la meta y eso es lo que me permite a mí después evaluar. Esos mismos indicadores que estoy plasmando en la meta son los que yo recupero después para evaluar. Como les decía recién, cuando yo decía vamos a establecer estrategias para construir viabilidad, las estrategias las vamos a concretar a través de tácticas. Saben que los dos términos vienen del lenguaje militar, ¿no? La estrategia y la táctica. La estrategia es la idea de cómo lo voy a conseguir y la táctica es la puesta en práctica, en acción de esa idea. Yo hago este señalamiento porque nosotros en trabajo social cometemos un error de lenguaje. Hablamos de una estrategia participativa como si fuera una técnica y está mal utilizado, porque en realidad el concepto puntual de estrategia refiere a la idea, como si yo dijera, voy a ir a Mar del Plata. Esa es mi idea, mi estrategia. Y la táctica es que me saco el boleto, que tomo el colectivo y me llego a Mar del Plata. ¿Se entiende? Entonces, la idea, que es lo más importante, de cómo construir la viabilidad es la estrategia. La táctica van a ser esos pasitos que yo dé para ir construyendo viabilidad. Lo operacional es la secuencia de actividades que yo voy a hacer para intervenir sobre la realidad y transformarla. Se llama táctico operacional porque, como les dije, se hacen en simultáneo. Las dos cosas van a hacer. Van a estar transformando la realidad, haciendo lo que tienen que hacer para conseguir sus objetivos y al mismo tiempo van a estar remando en dulce de leche para que sea cada vez más viable lo que quieren hacer. Bueno, ya estamos cerrando. ¿Se escucha si hablo sin el micrófono? Sí, se escucha. Raquel, para que pueda salir mejor en el... Sí. De acá, pero ya voy a agarrar. Entonces, a modo de cierre, Matus dice que la planificación precede y preside la acción. ¿Por qué precede? Porque siempre planificamos en el presente para transformar el futuro. A veces es un futuro inmediato y a veces es un futuro más lejano. Pero siempre planifico hoy para lo que va a pasar. ¿Esto quiere decir que yo tengo capacidades adivinatorias? De ninguna manera. Por eso él dice que la planificación no elimina las incertidumbres, solamente reduce las incertidumbres, porque si yo hago un buen análisis de actores, un bien hecho análisis de actores, que es fundamental, puedo, llegado el momento, sentarme más o menos tranquilo y saber por dónde van a venir los palos.
cuáles van a ser los inconvenientes, qué cosas voy a tener que modificar en mi propuesta para que sea digerible para otros actores. A veces yo tengo que aflojar alguna cosa, modificar. Pero todo esto se hace en el presente, precede a la acción. Ahora, después, esto que yo hice precede la acción, que si no planifica el cohete. Es decir, yo tengo que planificar y después ser consecuente con lo que planifiqué. No ir a donde me va llevando el viento, digamos. Porque a veces la intervención está vapuleada por las presiones de otros actores y por las urgencias y por las cosas. Bueno, lo que Platus dice es que una forma de darle racionalidad a la intervención social es planificar, porque la planificación elimina lo que tiene de azaroso el accionar profesional. Muchas veces nosotros trabajamos como bomberos, ¿no es cierto? Donde se produce un incendio, ya corremos, vamos, apagamos, corremos para el otro, ¿no? Y en realidad eso, a veces no tenemos más remedio que hacerlo, pero muchas veces nos da resultados muy pobres, muy superficiales. Cuando nosotros queremos atacar problemáticas en profundidad, es necesario plantarse con tiempo, preparar el terreno, que es planificar, y después ir al hueso, con una acción planificada, que sepa, que tenga diseñado ya una estrategia para evitar que nos volteen al primer viento. Entonces, la planificación lo que le da a la acción profesional, a la intervención en la realidad, es racionalidad, es justamente hacer que no nos vaya bandeando la correntada para cualquier lado y que podamos firmemente ir caminando hacia ese punto donde queremos llegar, que es la manera de conseguir los objetivos que queremos lograr. La otra, a ver. Ya está. Y ahora sí, pásate al... No, eso ya lo dijimos. Donde empieza la otra. Bueno, acá es donde empiezan a aparecer los conceptos básicos. Pasa a la siguiente. Acá está, es donde yo quería centrarme para que ustedes tengan algunos elementos, los van a tener porque las profesoras y profesores se los van a pasar. Pero una estructura sugerida no es la única estructura posible. Hay muchísimos modelos para hacer proyectos, pero hay una estructura sugerida que es donde ustedes van a tener primero una descripción amplia del problema, donde van a tener la posibilidad de hacer un análisis diacrónico y sincrónico, es decir, cómo viene pasando esto, cuáles son las características actuales del problema, con qué se relaciona. Y yo siempre digo, terminamos hablando del neoliberalismo y todo se relaciona con todo, pero ustedes no van a intervenir sobre eso. Entonces ese es el planteo general, y después hay que trabajar en lo que sería el análisis situacional, es decir, qué parte del problema ustedes van a tomar. Entonces hay un segundo punto, tercer punto, que es el análisis situacional, que es ese que yo les describía en el momento explicativo, ¿no es cierto? Donde ustedes van a describir cualitativa y cuantitativamente, van a hacer inclusive lo que se llama la línea de base, yo no lo nombré acá, pero es un elemento fundamental, porque si ustedes quieren después poder evaluar cuánto lograron, tienen que saber de dónde partieron.
Entonces, tiene que tener una línea de base con algunos indicadores cuantificados que diga cuál es la foto del momento de partida, cuál es la magnitud del problema en el momento de partida. Eso es lo que permite seriamente, sin verso, después evaluar. Porque si no hay línea de base en un diseño, mal podemos evaluar después. Es todo jarabe de pico. Para poder evaluar, yo tengo que poder comparar lo que había al principio y lo que logré al final. Y eso se hace teniendo en el análisis situacional una bien hecha línea de base. Está en la bibliografía, búsquenlo. No es fácil porque todo lo que es cuantitativo nos pone nerviosos a los trabajadores sociales. Bueno, hay que aprender a hacerlo, gente, porque si no, hay mucha improvisación. Y la improvisación es poco seria. Entonces, hay que hacer una buena línea de base para después mostrar lo que se logró y poder explicar lo que no se logró. A veces no se puede lograr porque la realidad bate en contra, digamos. Entonces, a veces no se puede. Bueno, un momento breve para objetivos generales y objetivos específicos. De las metas ya les hablé. Pero hay un concepto que a veces no se trabaja suficientemente y hace que los objetivos específicos queden tecleando. Es el concepto de componentes. Y piensen como referencia en el árbol de problemas. No lo explica totalmente, pero como referencia. Todo problema tiene partes, como si fueran capítulos, ¿no? Que en conjunto hacen el problema. Imagínense un rompecabezas. Todas las piezas se encajan, pero cada una tiene su identidad, su implicación y su causalidad y sus consecuencias. Cada una de esas partes del problema se denomina componente. A cada componente le corresponde un objetivo específico. Entonces, si yo dije recién los objetivos específicos con el proyecto ese fantaseado último momento de la participación de los chicos, dije recreación, dije saneamiento ambiental y dije educación sexual, ¿no? Quiere decir que yo estoy viendo en mi problema, tal como lo estoy viendo yo, tres componentes. Uno que tiene que ver con la falta de educación sexual, otro que tiene que ver con la falta de oportunidades recreativas y otro que tiene que ver con el compromiso de los pibes con la falta de saneamiento en el lugar donde viven. Basura, agua salida, etcétera. Quiere decir que a lo mejor hay muchos otros componentes, pero en este que yo estuve inventando en último momento acá mientras hablábamos, identifiqué tres componentes, que son los que justifican, los que explican esos tres objetivos específicos y las metas que de él se desprenden. No puede haber en mi objetivo general componentes que yo después no aborde en un objetivo específico, porque no me hace juego. Entonces, el objetivo general es propio para mi mirada y se desprende de qué tipo de objetivos específicos yo voy a asumir y voy a desarrollar. Si hay otros aspectos del problema, yo los estoy dejando afuera porque no estoy abordando en un objetivo específico ese componente. Entonces lo serrucho y lo dejo afuera. El objetivo general se corresponde con los objetivos específicos, es decir, debe describir la parte del problema que incluye a los componentes que después son abordados en los objetivos específicos. ¿Se entiende esto? Esto es un elemento de diseño casi como el alfabeto, digamos. Y cada objetivo específico después se desgrana en metas. Pueden ser 1, 2, 3, 10 metas, las que ustedes necesiten, pero siempre son cuantificadas. Cada meta después va a tener una secuencia de actividades que ustedes van a tener que hacer para
alcanzar esas metas. Yo siempre digo, cuando trabajo con los estudiantes, ¿qué es lo que quieres hacer? Y me dicen enseguida las actividades, esa la tienen clarísima. Entonces empezamos a reconstruir para atrás. Bueno, ¿para conseguir qué? Entonces empezamos con las metas. Y bueno, y esas metas que te permitirían alcanzar como objetivo y vamos construyendo para atrás hasta que llegamos al objetivo general. Entonces, pregúntense, porque a veces ese camino indirecto es más fácil. ¿Qué es lo que ustedes querrían hacer? Después pregúntense por qué, para lograr qué cambios, y van a hilar hasta armar todo el esquema. Porque siempre es más fácil saber lo concreto que lo abstracto. En realidad lo más importante es lo abstracto, pero hagan ese camino. Y después todo lo demás es fácil. La evaluación, seguramente lo van a ver con los profesores. Hay una evaluación que se hace para medir la viabilidad que se llama evaluación ex ante, no lo voy a detener ahora, pero que es el análisis de actores para medir la viabilidad. Hay una evaluación concurrente, que es la que se hace en la mitad, o a veces, según lo amplio que sea el desarrollo de la planificación, pueden ser varias, en el desarrollo de la ejecución, que es para ir midiendo el logro parcial. Hasta aquí, ¿cuánto logré de mis metas? Y después hay una evaluación ex post, que es el último paso de la ejecución. Es parte del diseño y que es el momento donde hacemos la comparación que les decía. Voy a medir en esa instancia final cuánto logré de aquello que me propuse. Si lo logré todo, si logré una parte, si logré más. Y también hay una evaluación de impacto que es por fuera del diseño, que se hace bastante tiempo después de haber desarrollado una planificación, de haber ejecutado, y que es para ver la incidencia en las causas. Porque cuando uno se propone objetivos, nunca apunta a modificar las causas porque no da el tiempo. Supongan que yo quiero disminuir la desocupación en una población X. Entonces hago un programa de capacitación laboral. Y yo voy a evaluar si efectivamente se hizo el programa, si la gente fue, se aprendió, si lo aprobó. Pero lo que no puedo saber es si con esa capacitación consiguieron laburo, y si los sostuvieron el laburo, y si lo progresaron y avanzaron, y entonces después siguen trabajando. Eso lo mide una evaluación de impacto. Pasado el tiempo, ¿qué pasó con eso? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo alguna pregunta? Antes que me quede muda. Es un esfuerzo importante. ¿Ninguna duda? No, ¿Tan clara fui? muy clara. Qué bueno. Pero las dudas surgen en la elaboración del proyecto. Bueno, me consultan cualquier cosa. Yo algo que a lo mejor a veces está bueno, complementenme ustedes, pero lo digo en serio, porque a la hora de la planificación del concepto, del proyecto, cuando todos estos conceptos que los tenemos que ver implementados, ¿no? Desarrollados, y después, pues nosotros vamos hasta la etapa de un diseño, ¿no? Y después, si tienen alguna posibilidad en el marco de los centros de práctica, nosotros siempre recomendamos que si se puede desarrollar alguna parte de ese proyecto que diseñan, está bueno, ¿no? O en las actividades que también hacen, sociales, a veces complementarias a la formación. Pero me parece que lo interesante de esto es no tomarlo formalmente ni teóricamente, ni sistemáticamente como un sistema, ¿no? Me parece que, Raquel, algo que nos cuesta a todos cuando tenemos que explicar Matus, ¿no? y pensar en la planificación estratégica es ir dándole ese ida y vuelta a cada una de las etapas de la planificación, complejizarla, ¿no?
salir de simplificar cómo caracteriza un problema, ¿sí? Hacer jugar el posicionamiento de cada uno en la sociedad frente a distintas problemáticas. Bueno, a veces uno toma temas que son muy fuertes, por ejemplo, si pensamos en las niñeces, lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, lo que tiene que ver a veces con la inseguridad, ¿no? Salen como problemas iniciales que cuando empezamos a ver cuáles son las causas, bueno, se complejiza, ¿no? Y se complejiza de acuerdo a los posicionamientos, y se complejiza de acuerdo también a las realidades que nosotros transitamos. Entonces me parece que tratar de poner, que es lo que hacen los docentes, pero digo, animarse a todos, poder construir, no estudiarlos desde la formalidad. Y después, dos elementos que vamos a hacer, que planificamos todos todo el día. Hoy lo estamos viendo teóricamente para el trabajo social, pero la realidad es lo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en cada una de las tareas que nosotros desarrollamos, utilizamos elementos de la planificación, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que si los aprovechamos, ¿sí? Nuestras planificaciones diarias en función de los objetivos que tenemos, por ejemplo, para terminar una carrera, es importante, ¿no? Y yo después lo otro que cuando me escuchaba a Raquel decir, que es más general, ¿no? Pero el que hoy tengamos esta universidad también fue parte de un proceso de planificación que se dio en un determinado contexto, que se dio en determinado momento, donde había condiciones para que esto pudiese suceder, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto de importante la planificación? Cuando pensamos en trabajo social, quiero hacer hincapié en esto, porque la realidad social que nosotros transitamos, que a veces tenemos mejores condiciones y a veces no, pero en general son condiciones conflictivas, de desigualdad, que aparte trabajamos con humanos, no estamos trabajando con materiales, trabajamos, y lo humano siempre implica emergencias y urgencias. Pese a esas situaciones, y a los trabajadores sociales también nos piden que intervengamos desde esa lógica cuando estamos en nuestras instituciones, poder apropiarse de la mirada de la planificación, de poder planificar. Aunque esto debería estar sumamente incorporado, la realidad es que cuando vamos a nuestras instituciones a trabajar, cuesta mucho sostener las planificaciones. Y a veces no nos piden como profesionales que planifiquemos, nos dicen que hagamos lo que otro planificó, ¿sí? Entonces, cuando yo la escuchaba a Raquel repasando cada uno de estos conceptos, digo, que aparte nosotros tengamos la capacidad como profesionales del trabajo social de planificar, nos jerarquiza a nosotros en el ejercicio de la profesión. Nos jerarquiza. Muy importante. ¿Sí? Entonces, apropiarse de ese instrumento, hacerlo cotidiano, hacerlo parte de nuestra práctica y de nuestra formación, y tiene que ser base. No podemos partir solo de, que es algo importante para poder analizar la realidad, de la sensibilidad sobre los problemas sociales, y bueno, y cómo yo intervengo para resolverlos, sino que tiene que estar mediado por este proceso. Y tiene que ser herramienta cotidiana. ¿Sí? Como hago la lista para las tareas que quiero hacer resolver, yo recién me di a la compañera que escuchó el audio y algo tenía que resolver, ¿no? Que surgió, ¿no? Bueno, y uno sale corriendo como salió ella para poder resolver. Bueno, ¿cómo revisamos esos hechos cotidianos para poder, con estos elementos, para poder intervenir mejor, para poder actuar mejor frente a situaciones inesperadas o no, que podemos planificar y que para que resulten mejor, ¿no? Bueno, me parece que esas cuestiones me parece que son importantes. Así que bueno, nada, vamos a planificar que son las 8 de la noche, que estamos en Florencio Varela, que todos tenemos que ir a trabajar mañana, que tenemos nuestras familias esperándonos, así que nada, me parece, no sé qué dicen los aquí los compañeros docentes. No, agradecer, la verdad que fue una clase magistral. No, la única que da clase magistral es Cristina. No, muy contento porque también una profesora contenido y lo pone como un juego en clases. Súper agradecido. Qué bueno. Bien. Y yo hoy día destacar, porque a mí no me gusta cuando dice, Raquel dijo, bueno, yo no conozco a los estudiantes, no me acuerdo, todos, obviamente. ¿Cuántos años de profesión? 40 años, hermano. ¿Cuántos cursos por año, por cuatrimestre tuvo, ¿no es cierto?, para en esos 40 años. Y ella dijo, wow, porque soy muy vieja. Y a mí la verdad que el concepto viejo, que aparte nosotros lo trabajamos en el abordaje de adultos mayores,
no nos gusta usarlo. Así que, A mí no me pones. No, pero porque en en realidad no me siento vieja. claro, por eso. Soy vieja, pero sí también. No, pero yo ahí en eso Cuando quiero. me siento en mi casa, me dijeron, No, dos cosas a destacar. Primero, que nosotros entendemos que abordar la sabiduría de esa etapa de la vida, porque acumulamos juventudes, y la podemos poner en juego, y en ese marco reconocer que hace poquito, contanos, vos fuiste reconocido en la UBA, ¿por cuántos años? No, el tema fue que la UBA cumplió los 200 años Ahí, y cada unidad académica eligió un profesor que representara al conjunto de profesores para que lo premiaran, y el trabajo social me eligieron a mí. así que, Mira que hay disfrutando de una docente que es muy reconocida en nuestra profesión y que aparte trabajó en muchas instituciones de formación universitaria, tanto del conurbano como de capital, en muchas generaciones de trabajadores sociales. Así que, y siempre desde una perspectiva muy comprometida con nuestro pueblo. Así que, gracias Raquel por estar compartiendo y por el esfuerzo también, porque yo la veía y digo, ay, que no me pasa nada. Ha sido un gusto grande, en serio. Gracias.